Mis padres me quitan mi negocio familiar para regalarlo a mi hermano dorado, pero cuando ellos quedan sin nada él se niega a ayudarlos y los deja en la ruina. Mi familia siempre ha sido complicada. No sé si llamarlo favoritismo o simplemente una jerarquía tácita, pero desde que tengo memoria, mis padres han puesto a mi hermano menor, Mark, en un pedestal. Él es el niño dorado, el perfecto hijo menor que nunca puede hacer nada mal, aunque literalmente no haga nada. Mientras tanto, yo siempre fui la hija responsable, la que tenía que demostrar su valor una y otra vez solo para recibir un buen trabajo de parte de ellos. Y todo esto alcanzó un punto crítico hace unos meses. Desde que terminé la universidad, he estado trabajando con mis padres en un negocio familiar, una cafetería. No era mucho cuando empezamos, apenas teníamos clientes y los días buenos eran raros, pero trabajé como loca para que creciera. Diseñé el menú, creé las redes sociales, empecé promociones en línea, y con el tiempo, logramos posicionarnos como el lugar favorito del vecindario. Mis padres siempre se enorgullecían de nuestro negocio familiar y les encantaba decir que éramos un equipo. Pero lo que no me di cuenta hasta ahora es que yo era la única que realmente estaba haciendo todo el trabajo. Hace unos meses, mis padres dijeron que querían hablar conmigo sobre el futuro de la cafetería. Honestamente, pensé que este sería el momento en que ellos me pasarían oficialmente las riendas. Siempre dijeron que algún día sería mi negocio. Siempre me hicieron creer que todo este trabajo duro valdría la pena porque estaba construyendo algo que sería mío. Pero no. En lugar de eso, me dijeron que iban a pasar la antorcha a Mark. Según ellos, yo ya había hecho lo suficiente y ahora era el turno de mi hermano de demostrar su valía. ¿Demostrar su valía? Mark, que no sabe ni cómo hacer un café. Mark, que ha tenido más trabajos que meses en un año porque siempre los abandona. Mark, que literalmente ni siquiera toma café. Cuando les pregunté qué significaba esto para mí, mi mamá me dijo, bueno, podrías enseñarle a tu hermano todo lo que sabes, para que pueda hacerse cargo sin problemas. Y luego, quizá, puedes buscar algo más que te apasione. Ya hiciste mucho, hija. Ya hiciste mucho, hija. Casi me da un ataque de risa. Todo mi esfuerzo, todos los sacrificios, todos los años de dedicarme al negocio, ¿y ahora solo tenía que enseñarle a mi hermano y largarme? Les intenté explicar que esto era injusto, que yo había sido quien hizo crecer el negocio, que si Mark se hacía cargo, lo arruinaría. Pero no me escucharon. Mi papá dijo algo como, tienes que entender que Mark necesita esta oportunidad. Tú siempre has sido fuerte y capaz, sabes que puedes salir adelante en cualquier lugar. Pero tu hermano necesita esto más que tú. Lo peor fue que Mark estaba ahí mientras hablábamos, con esa sonrisa arrogante suya, sin siquiera intentar defenderme o agradecerme. Creo que hasta se estaba divirtiendo con el drama. Esa noche no pude dormir. Me sentí traicionada de una forma que no puedo describir. No era solo el negocio. Era el hecho de que mis padres, las personas que se suponía que debían apoyarme, básicamente me dijeron que no importaba. Que todo lo que había hecho podía ser ignorado porque Mark lo necesitaba más. Estoy devastada. No sé qué hacer. Por ahora sigo trabajando ahí porque no quiero dejar a los clientes y al equipo de trabajo que tanto me costó construir, pero cada día es más difícil. Actualización 1. Es increíble lo mucho que pueden cambiar las cosas en tan poco tiempo, y no precisamente para mejor. Han pasado ya 8 meses desde la primera publicación. Muchos me dijeron que simplemente me alejara, que me buscara algo mejor, y aunque al principio pensé que era imposible, decidí empezar a planear mi salida. No fue fácil. Trabajar en la cafetería, sabiendo que me la iban a arrebatar para dársela a Mark, era como una herida que no paraba de sangrar. Mis padres actuaban como si todo estuviera bien, como si yo estuviera de acuerdo con esta transición absurda. Mi mamá incluso empezó a decirme que debía ser más paciente con Mark porque él no tenía tu experiencia, pero seguro aprenderá rápido con tu ayuda. El colmo fue cuando Mark empezó a traer a su novia, Tiffany, al negocio como si fuera dueña de todo. Tiffany no tiene ningún interés en la cafetería más allá de su estética para Instagram.
Un día la vi tomando fotos en la barra, moviendo las tazas y los pasteles para que se vieran mejor mientras me decía que el lugar necesitaba un toque más moderno. Quise gritarle que ella no sabía nada de lo que realmente hacía funcionar un negocio, pero me tragué mis palabras porque ya estaba demasiado cansada para pelear. Luego, Mark empezó a despedir al personal que habíamos contratado. Algunos llevaban años con nosotros, pero según Mark, necesitábamos caras nuevas, más frescas, que encajen con la vibra que quiero darle al lugar. Eso fue la gota que derramó el vaso. Así que un día, simplemente lo dejé. No hice un gran anuncio ni un drama. Terminé mi turno, fui al cuarto de empleados, agarré mis cosas y salí. Cuando mi mamá me llamó al día siguiente para preguntarme por qué no había ido al trabajo, le dije que ya no era mi problema. Encontrar otro empleo fue difícil al principio. Todo mi currículum estaba enfocado en la cafetería, y sentí como si el mundo entero me estuviera recordando lo mucho que había perdido. Pero, finalmente, conseguí un trabajo en una cafetería local que estaba buscando a alguien con experiencia. El dueño es un hombre mayor, muy amable, que realmente aprecia mi trabajo. No es lo mismo que tener mi propio negocio, pero al menos aquí siento que mi esfuerzo es valorado. Mientras tanto, las cosas en la cafetería familiar empezaron a ir mal, tal como muchos de ustedes predijeron. Mark despidió a casi todo el personal y trajo a sus amigos a trabajar con él. Gente sin experiencia, que trataba a los clientes como si les estuvieran haciendo un favor por atenderlos. Cambió el menú, eliminando algunos de los platillos más populares, e intentó subir los precios para atraer a un público más exclusivo. La clientela empezó a desaparecer rápidamente. Las críticas en las redes sociales fueron brutales. Comentarios como, este lugar solía ser increíble, pero ahora es un desastre y el servicio es terrible, y los nuevos precios no valen la pena comenzaron a aparecer cada semana. Mis padres empezaron a ponerse nerviosos. Mi mamá me llamó varias veces, al principio para pedirme consejos sobre cómo arreglar las cosas, pero luego para intentar convencerme de volver. Según ella, no era justo que me desentendiera cuando era algo que habíamos construido juntos. Eso fue lo que más me dolió, escucharla decir que era algo que habíamos construido juntos, cuando claramente para ellos yo era descartable. Le dije que ya había hecho lo suficiente, tal como ellos mismos me dijeron cuando decidieron darle todo a Mark. Mark, por supuesto, ni siquiera intentó arreglar nada. Siempre fue su estilo, cuando algo se pone difícil, simplemente abandona. Hace poco escuché que estaba considerando vender el equipo de la cafetería para recuperar algo de dinero. No me sorprende en lo más mínimo. No voy a mentir, ver cómo todo se desmorona me ha provocado sentimientos encontrados. Por un lado, me duele porque trabajé tanto para construir ese lugar. Pero por otro lado, no puedo evitar sentir que esto es exactamente lo que merecían. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde que dejé la cafetería familiar y aunque al principio fue difícil adaptarme, ahora siento que tomé la mejor decisión de mi vida. Pero, como me imaginaba, las cosas para mi familia no han hecho más que empeorar. Primero lo obvio, la cafetería cerró. No me sorprende, para ser honesta. Desde el momento en que Mark empezó a manejar el negocio, estaba condenado al fracaso. Sus amigos, los que contrató como empleados, eran un desastre total. Llegaban tarde, olvidaban pedidos y, según un cliente que aún conozco, incluso discutían entre ellos frente a los comensales. Luego estaba el problema del dinero. Mark no sabía manejar las finanzas. Subió los precios de forma absurda, pero no invirtió en mejorar el servicio o la calidad, así que los pocos clientes que seguían yendo terminaron hartos. Después de un par de meses sin poder pagar el alquiler del local, el dueño simplemente los desalojó. Mis padres quedaron devastados. No sé si fue porque finalmente entendieron que habían cometido un error al dárselo todo a Mark o porque estaban enfrentando las consecuencias financieras. Quizá ambas cosas. Lo que sé es que empezaron a vender cosas de la casa para pagar las deudas que se acumularon. Y, como muchos de ustedes podrían adivinar, Mark no estaba ahí para ayudarlos. Al principio, mis padres trataron de justificarlo.
Mark está pasando por un momento difícil, decía mi mamá, o está ocupado buscando una nueva oportunidad. Pero la verdad era mucho más simple, Mark simplemente desapareció. Según escuché, él y Tiffany se mudaron a otra ciudad poco después de que cerrara la cafetería. No dejaron una dirección, no respondieron llamadas, y cuando finalmente lograron contactarlo, él les dijo algo como, ese era su problema, no mío. La ironía es casi poética, pero también es triste. Todo este desastre lo hicieron ellos mismos, y ahora están rogándome por ayuda. Sí, leyeron bien. Mis padres, quienes me arrebataron todo para dárselo a Mark, ahora están llamándome constantemente para que los apoye en este momento difícil. Mi mamá me dijo, con una voz que sonaba a regaño, que yo debería abrir otra cafetería porque eso es lo que se te da bien y la familia siempre debe ayudarse entre sí. ¿La familia siempre debe ayudarse entre sí? Esa frase me hizo reír en voz alta. ¿Dónde estaba esa filosofía cuando decidieron regalar mi negocio a Mark? ¿Dónde estaba cuando me dijeron que ya había hecho suficiente y que debía buscar algo más que me apasionara? Por supuesto, les dije que no. Les recordé que ellos mismos decidieron que Mark era el adecuado para manejar el negocio. Si quieren ayuda, deberían pedírsela a él. No sé si me dolió más la traición original o el descaro que tienen ahora de pedirme algo después de todo lo que hicieron. En cuanto a mí, estoy en un lugar mucho mejor. Mi trabajo en la otra cafetería ha sido un alivio en muchos sentidos. Los dueños son amables y valoran mi experiencia, pero más allá de eso, estoy empezando a recuperar mi confianza. He estado ahorrando y reflexionando mucho sobre lo que quiero hacer a largo plazo. Una cosa es segura, no pienso volver a trabajar con mi familia. Nunca más. Lo único que me inquieta es que no sé cómo manejaré la presión constante de sus llamadas y mensajes. Ahora se están volviendo más insistentes, incluso un poco manipuladores. Mi mamá llora al teléfono, diciendo que no tienen a dónde más acudir, que me necesitan. Mi papá, por su parte, trata de apelar a la culpa, recordándome que ellos me dieron todo cuando era joven. Pero no puedo olvidar lo que hicieron. No puedo simplemente pretender que todo está bien porque ahora necesitan algo de mí. Tal vez sea egoísta, pero no siento que les deba nada. Mark sigue fuera de escena. Según un primo, está durmiendo en el sofá de un amigo porque terminó con Tiffany. Supongo que ella se dio cuenta de que él no tenía nada más que ofrecerle. Es casi gracioso pensar en cómo mis padres sacrificaron todo por él y ahora él no mueve un dedo por ellos. Creo que lo que más me sorprende es lo liberador que se siente ver cómo todo cae en su lugar. No porque lo haya deseado, sino porque, finalmente, cada uno está enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Actualización 3. Ya han pasado casi 2 años desde que comenzó esta montaña rusa, y lo que ha sucedido desde mi última actualización es algo que nunca imaginé. Si creí que ya había visto todo, estaba equivocada. Las cosas en mi familia han dado un giro aún más dramático, y esta vez, he sido testigo directo de su completa caída. Primero, un resumen rápido, mis padres están en la ruina. Literalmente. Después de perder la cafetería, el dinero, y aparentemente también su dignidad, se han estado tambaleando de crisis en crisis. El último golpe fue cuando el banco se llevó su casa. No sé si es porque usaron la propiedad como garantía para pagar las deudas del negocio o porque dejaron de pagar la hipoteca tratando de mantenerse a flote, pero ahora están oficialmente sin hogar. La noticia llegó a mí a través de mi tía, la hermana de mi mamá, quien está tan frustrada con ellos como yo. Según ella, mis padres estaban durmiendo en su coche por unos días y luego trataron de mudarse con ella. Pero su relación con mi tía no ha sido precisamente buena en los últimos años, y después de unos días de aguantar su actitud, ella los echó. ¿Y adivinen quién fue la siguiente persona a la que acudieron? Exacto, yo. Primero fue un mensaje de texto de mi mamá, algo vago como, necesitamos hablar. Las cosas están complicadas. Ignoré el mensaje porque ya sabía a dónde iba esto. Luego vinieron las llamadas. No una ni dos, sino varias al día. Al principio las ignoré, pero luego mi papá me dejó un mensaje de voz donde básicamente me acusaba de ser una desagradecida,
¿es así como tratas a la familia que te crió? No podemos creer que nos estés dando la espalda en nuestro momento más difícil. Pensamos que eras mejor que esto. Ese mensaje me enfureció. No respondí, pero escucharlo despertó todos esos sentimientos de traición que había intentado dejar atrás. Unos días después, aparecieron en mi apartamento sin avisar. Ni siquiera sé cómo consiguieron mi dirección, pero ahí estaban, con maletas y caras largas. Mi mamá empezó a llorar apenas abrí la puerta, diciendo algo como, no tenemos a dónde ir, por favor no nos abandones. No sabía qué hacer en ese momento. Todo fue tan repentino, tan intenso, que terminé dejándolos entrar. Se sentaron en mi sofá, mi mamá lloriqueando mientras mi papá intentaba explicar su situación como si fuera algo que había ocurrido por accidente. Pero lo que me sorprendió fue que, incluso en ese momento, no hubo una disculpa real. No hubo un "lo sentimos por cómo te tratamos o entendemos que fallamos contigo". En lugar de eso, mi papá dijo algo como, sabemos que eres capaz, siempre lo has sido. Si alguien puede ayudarnos a salir de esta situación, eres tú. Esas palabras me helaron. Ahí estaba, una vez más, en su mente la hija responsable que siempre puede arreglarlo todo, la que puede cargar con el peso de los errores de los demás. Les dije que no. Les expliqué que, aunque me dolía verlos en esta situación, no podía hacerme cargo de ellos. Les recordé cómo me traicionaron, cómo me quitaron todo para dárselo a Mark, y cómo no escucharon mis advertencias cuando dije que él arruinaría todo. Les dije que había pasado mucho tiempo construyendo mi independencia y que no iba a sacrificar mi estabilidad por ellos. Mi mamá rompió en llanto. Mi papá, por otro lado, se puso furioso. Empezó a gritar que estaba siendo egoísta, que la familia siempre debería estar ahí para apoyarse, que ellos me habían dado todo cuando era niña y que ahora era mi turno de devolverles el favor. Finalmente, les pedí que se fueran. No fue fácil, pero tampoco iba a dejar que me manipularan. Después de casi una hora de discusiones y súplicas, finalmente se marcharon. Mi mamá todavía lloraba mientras bajaba las escaleras, y mi papá seguía murmurando algo sobre lo desagradecida que era. Desde ese día, me han estado difamando con el resto de la familia. Según me dijo mi tía, mis padres están diciendo que soy una hija ingrata que los abandonó en su momento de necesidad. Pero para mi sorpresa, muchas personas de la familia no están comprando su versión. La mayoría ya sabe cómo son y entienden por qué tomé la decisión que tomé. En cuanto a Mark, sigue completamente desaparecido. Nadie sabe exactamente dónde está, pero alguien mencionó que lo vieron trabajando como mesero en un restaurante barato. Irónicamente, parece que finalmente está haciendo algo remotamente relacionado con la cafetería, aunque sea de manera involuntaria. Por mi parte, estoy avanzando. El trabajo en la cafetería local ha sido estable, pero hace poco recibí una oportunidad que me tiene emocionada. Un socio inversionista quiere abrir un nuevo café en la ciudad y me ofreció la oportunidad de dirigirlo. Esta vez será algo mío, sin interferencias ni manipulaciones familiares. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última vez que escribí, y aunque en ese entonces creí que todo estaba prácticamente resuelto, parece que mi historia con mi familia no ha terminado del todo. Este último año ha sido un torbellino de emociones, nuevos comienzos y, por supuesto, más drama familiar. Voy a empezar con lo positivo, porque, sinceramente, estoy orgullosa de cómo han cambiado las cosas para mí. El nuevo café que mencioné en mi última actualización abrió sus puertas hace 8 meses, y ha sido un éxito desde el primer día. Trabajé de la mano con el inversionista para diseñar el concepto, el menú y la estética del lugar. Queríamos algo que se sintiera acogedor pero moderno, un espacio donde la gente quisiera quedarse, no solo pasar por su café rápido. Cuando digo que todo esto ha sido un trabajo de amor, no estoy exagerando. Estuve involucrada en cada detalle, desde seleccionar los muebles hasta probar cada receta para el menú. Fue agotador, pero ver cómo todo cobraba vida fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. El día de la inauguración fue emotivo. La comunidad realmente respondió, y varios de mis antiguos clientes de la cafetería familiar se presentaron para apoyarme.
Muchos de ellos me dijeron que habían extrañado la calidez y la calidad que tenía el otro lugar antes de que todo se desmoronara, y escuchar eso me llenó de orgullo, pero también de un poco de melancolía. Ese capítulo de mi vida sigue siendo una herida que no ha sanado del todo. Ahora, lo que sé que muchos quieren saber, ¿qué ha pasado con mi familia? Mis padres están en un punto crítico. Desde que los eché de mi apartamento el año pasado, han estado rebotando entre casas de familiares y amigos. Nadie parece querer tenerlos mucho tiempo, lo que no me sorprende considerando su actitud. Mi tía me contó que, incluso cuando están pidiendo ayuda, todavía mantienen esta especie de aire de superioridad, como si el mundo les debiera algo. El hecho de que mis padres estén en esta situación no ha cambiado su narrativa sobre mí. A pesar de todo, siguen contándole a cualquiera que quiera escuchar que soy una hija ingrata que los abandonó. Pero lo que me ha sorprendido es cómo esa narrativa se está desmoronando poco a poco. Hace unos meses, un primo mío decidió enfrentarlos en una reunión familiar. No estaba ahí para verlo, pero me contaron que básicamente les dijo que estaban cosechando lo que habían sembrado. Según él, todos en la familia saben cómo trataron a Mark y a mí, cómo me quitaron lo que construí para regalárselo a mi hermano, y cómo su favoritismo los llevó a la ruina. Mi tía me dijo que mi mamá empezó a llorar, pero no porque estuviera arrepentida, sino porque no entendía cómo su propia familia podía hablarle así. Mi papá, por su parte, intentó defenderse diciendo que siempre hicieron lo que creyeron mejor para sus hijos. Pero nadie les creyó. Y hablando de Mark, finalmente volvió a aparecer, aunque de la peor manera posible. Hace un par de semanas, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Era Mark. No lo había escuchado desde que desapareció después del desastre de la cafetería, y honestamente, hubiera preferido que eso siguiera siendo así. El tono de su voz era inusualmente humilde, casi suplicante, y lo primero que me dijo fue, sé que probablemente no quieras escucharme, pero necesito tu ayuda. Resulta que Mark estaba metido en problemas financieros. Después de que lo despidieran de varios trabajos, no es ninguna sorpresa, acumuló deudas que no podía pagar. Y ahora, como no tenía a dónde más acudir, decidió buscarme. Fue una conversación breve porque, honestamente, no tenía ningún interés en ayudarlo. Le pregunté por qué pensaba que yo querría hacer algo por él después de todo lo que había pasado. Su respuesta fue la misma basura de siempre, porque somos familia. Le colgué. Desde entonces, he estado recibiendo mensajes de texto de él, algunos rogando y otros llenos de rabia, acusándome de ser egoísta y fría. No he respondido ninguno. Ya no tengo energía para lidiar con él ni con sus problemas. Mis padres también intentaron ponerse de su lado, llamándome para decirme que debería ayudar a mi hermano porque él siempre ha estado ahí para ti. Esa frase me hizo reír. ¿Cuándo exactamente Mark ha estado ahí para mí? ¿Cuándo tomó el negocio por el que trabajé durante años? ¿Cuándo desapareció y dejó que mis padres enfrentaran las consecuencias de sus decisiones? La ironía de todo esto es que, a pesar de su constante favoritismo hacia Mark, ahora están tan desesperados que incluso lo han perdido a él. Él no tiene nada que ofrecerles, y yo, bueno, yo no tengo intención de volver a ponerme en la línea de fuego por ellos. Actualización final. Esto será largo y pesado, pero necesito sacarlo todo. Si las cosas ya parecían complicadas con mi familia, lo que sucedió recientemente ha llevado todo al siguiente nivel. Nunca pensé que la situación con Mark pudiera empeorar, pero aquí estamos, con consecuencias que me han dejado furiosa y, en cierto modo, satisfecha de una forma amarga. Hace unas semanas, estaba en casa después de un día largo en el café. Estaba revisando unos papeles cuando escuché un golpe en la puerta. Era tarde, así que me sorprendió que alguien tocara. Al abrir, me encontré con dos hombres que no reconocí. Eran tipos grandes, de aspecto intimidante, vestidos de forma casual pero con una actitud que inmediatamente me puso en alerta. El más alto de los dos habló primero. Sin siquiera presentarse, me preguntó, ¿eres la hermana de Mark? No sé por qué lo admití en ese momento, pero dije que sí. En cuanto lo hice, el otro hombre sacó un papel doblado de su bolsillo, lo desdobló y me lo mostró.
Era un documento que parecía una especie de pagaré, y el nombre de Mark estaba escrito claramente. Me explicaron, sin rodeos, que Mark les debía una cantidad significativa de dinero. Según ellos, se había involucrado en apuestas, primero pequeñas y luego más grandes, hasta que perdió más de lo que podía pagar. Cuando intentaron cobrarle, Mark aparentemente les dijo que no tenía dinero, pero que su familia podía cubrirlo. Fue entonces cuando el más bajo de los dos añadió algo que me heló la sangre: sabemos que tú manejas un negocio. Pensamos que podías ayudarnos a resolver este pequeño problema. Les dije que no tenía nada que ver con Mark ni con sus deudas, que apenas lo había visto en los últimos años y que no pensaba pagar un solo centavo. Pero ellos no estaban interesados en mi versión de la historia. Uno de ellos incluso se rió y dijo: es gracioso, porque Mark habló maravillas de su hermana responsable. Dijo que siempre arreglas las cosas. Traté de mantener la calma, pero estaba temblando. Les repetí que no iba a pagar, que lo buscaran a él. Fue entonces cuando cambiaron de tono. El hombre más alto me miró directamente a los ojos y dijo: si tú no pagas, iremos a buscar a tus padres. Y créeme, no vamos a ser tan amables con ellos. Eso fue un golpe bajo. No porque me sintiera responsable de mis padres, sino porque sabía que no estaban preparados para enfrentar algo así. Por mucho que me hayan herido y traicionado, no podía ignorar que estaban en una posición vulnerable. Los hombres me dieron un plazo de una semana para pagar. Dejaron el pagaré conmigo como si eso fuera a convencerme, y se fueron con una advertencia: si decides que no es tu problema, ellos serán nuestra próxima visita. Durante los días siguientes, no pude dormir bien. No porque estuviera considerando pagar, sino porque no sabía qué hacer. Sabía que Mark no iba a resolver esto por su cuenta. Sabía que mis padres eran un blanco fácil. Y sabía que, si no tomaba cartas en el asunto, las cosas podían terminar muy mal para todos. Finalmente, decidí enfrentar a mis padres. Los llamé y les conté lo que había sucedido. Al principio, mi mamá reaccionó como siempre, llorando y diciendo que todo esto era culpa mía por no ayudar a Mark cuando lo necesitaba. Mi papá, por otro lado, trató de minimizar la situación, diciendo que probablemente los tipos estaban exagerando para asustarme. Pero cuando les mostré el pagaré, se quedaron en silencio. Mi papá finalmente admitió que sabía que Mark había estado metido en apuestas, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. Mi mamá empezó a culpar a las malas influencias que, según ella, rodeaban a Mark. Les dejé claro que no iba a pagar, ni por Mark ni por ellos. Les dije que era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. Si querían protegerse, tenían que resolverlo ellos mismos. Por supuesto, no hicieron nada. Una semana después, los mismos hombres volvieron, pero esta vez no a mi puerta. Me enteré a través de mi tía que habían ido a buscar a mis padres. Según lo que me contó, los hombres llegaron al pequeño apartamento donde estaban quedándose, causando una escena frente a los vecinos. Mi mamá les rogó que les dieran más tiempo, pero ellos no estaban interesados en excusas. Esa noche, mi papá llamó a mi celular, gritando que todo esto era mi culpa, que si tan solo hubiera pagado, nada de esto habría pasado. Le colgué. Desde entonces, no he sabido mucho de ellos. Mi tía dice que los hombres les quitaron lo poco que tenían de valor y les dejaron una advertencia de que, si no pagaban pronto, volverían. No sé si eso es cierto o si mis padres están exagerando para manipularme, pero en este punto, ya no me importa. En cuanto a Mark, nadie sabe dónde está. Supongo que sigue huyendo, dejando que otros enfrenten las consecuencias de su irresponsabilidad. Por mi parte, estoy cerrando este capítulo de mi vida. Me he dado cuenta de que no importa cuánto intente alejarme, mi familia siempre encontrará una forma de arrastrarme de nuevo a su caos si se los permito. Pero esta fue la última vez. Ver cómo todo esto ha explotado en sus caras no me da alegría, pero tampoco me da tristeza. Es simplemente justicia. Dejaron que Mark fuera su centro, su favorito, su todo, y ahora están pagando el precio de sus decisiones. Yo, mientras tanto, estoy avanzando con mi vida, más fuerte y más independiente que nunca.